Seguimos entonces, hermanos, en nuestro estudio del libro de Filipenses. Como ustedes recordarán, estamos estudiando versículo a versículo, ya casi por 6 meses y casi llegamos a la parte final. Estamos en el capítulo 4 y la semana pasada nos quedamos del versículo 1 al versículo 3, donde Pablo está dando una serie de exhortaciones finales ya para terminar la carta a Filipenses o a los Filipenses. Y la semana pasada Pablo nos exhortó a la unidad y a la armonía. Esta mañana, en el versículo 4 y 5, Pablo nos exhortará al gozo y la gentileza cristiana. De tal manera que este será el tema que estaremos tocando esta mañana, el gozo y la gentileza cristiana. Y si tienen su Biblia, quiero invitarles entonces a que leamos estos 2 versículos que tenemos para estudiar en esta mañana, que nos corresponde en el versículo 4 y 5. Dice así, podemos leer juntos, hermanos: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Yo creo que podemos memorizar fácilmente este versículo, ¿no? Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vamos a tener en estos 2 versículos 3 encabezados principales. El primero de ellos, en el versículo 4, vamos a estudiar qué es el gozo, cuál es su fuente del gozo cristiano, la importancia del gozo cristiano. Y algo interesante es que el tema del gozo cristiano, hermanos, es un tema de vida o muerte. O sea, no es algo que podemos pasar por desapercibido. El gozo cristiano es algo muy serio, ¿verdad? Y suena interesante, pero es así. Por eso Pablo dedica tanto a hablar del gozo en la epístola de Filipenses. La conocemos, de hecho, como la epístola del gozo, la carta del gozo. Y una vez más, al llegar al capítulo 4, Pablo va a hablar del gozo. El siguiente encabezado es acerca de la gentileza y vamos a conocer cómo esta virtud cristiana ha sido como dejada a un lado y Pablo la vuelve a colocar al hablarnos de su importancia, el ser gentiles, el ser amables y qué implicaciones tiene también para nosotros. Y luego vamos a terminar con algunas aplicaciones finales. Vamos entonces, hermanos, a nuestro primer encabezado y está en el versículo 4. Y vamos a reflexionar en este pasaje. En primer lugar, vemos que la palabra que aparece es regocijaos. Y Pablo viene desde el capítulo 1 haciendo como un crescendo, como decimos en música, hasta llegar al capítulo 4 en un clímax. Porque no es la primera vez que Pablo nos habla del gozo. De hecho, en esta epístola de solo 4 capítulos, la palabra gozo o regocijaos aparece 16 veces. Cuando tenemos una carta de 4 capítulos donde la palabra gozo aparece 16 veces, necesitamos realmente ponerle atención. Y Pablo va en el capítulo 3 hablándonos ya de esto y en el versículo 1 también recibimos esta misma exhortación. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Y al llegar al capítulo 4 nos dice regocijaos en el Señor. Una vez más, repito, regocíjense. Lo que Pablo está diciendo, en otras palabras, es sean felices en el Señor. Otra vez les digo, sean felices, alégrense, estén satisfechos en el Señor. Y hermanos, de veras que cuando yo estudiaba este pasaje, podía ver el contraste con nuestra sociedad actual en que cada vez más, especialmente las nuevas generaciones, están insatisfechos consigo mismos. Si yo le preguntara a usted, ¿es feliz? ¿Cuál sería su respuesta? Es la mayor búsqueda de los seres humanos, ¿no es cierto? Hasta hay una película que se llama En búsqueda de la felicidad, que por cierto su protagonista estuvo por acá, ¿no es cierto? En Antigua Guatemala. No sé si halló la felicidad, pero lo cierto es que todos estamos en busca. Y Pablo no ignora esa necesidad innata del ser humano de encontrar la felicidad.
Y Pablo aquí en este pasaje insiste una vez más, gozaos en el Señor. Lo interesante, hermanos, es que cuando Pablo escribió la epístola a los filipenses, él nunca se propuso, bueno, voy a escribir un estudio inductivo acerca del gozo. O sea, ese no fue el tema principal de Pablo. Pablo escribe Filipenses porque quería agradecer a los hermanos de Filipo una ofrenda que habían enviado por medio de Epafrodito. Pero Pablo estaba tan lleno de gozo que no podía evitar poder exhortar, poder reflejar el gozo que hay en su corazón en el capítulo 1, en el capítulo 2, en el capítulo 3 y en el capítulo 4. Así como las personas amargadas no pueden evitar sacar esa amargura cada vez que están diciendo o escribiendo algo. Asimismo, las personas felices no pueden evitar callar su felicidad. Y lo vemos en su actitud y en su caminar. Noten ustedes que Pablo, recuerden, está en la cárcel cuando escribe Filipo, o la carta a los filipenses. Está preso en Roma, es su primer encarcelamiento en Roma. Él estuvo preso en muchos lugares. Lo que me llama la atención es que Pablo halló la felicidad y halló el gozo en la cárcel, no fuera de la cárcel. O sea, no es que Pablo está escribiendo Filipenses, miren, acabo de salir y gócense, hermanos, porque miren, estoy re feliz porque ya salí de la cárcel. No, Pablo está allí. Y él halló la felicidad allí. Hermanos, el gozo cristiano lo encontramos justo donde estemos. No tenemos por qué vivir en el futuro. Cuando yo tenga otro trabajo, entonces seré feliz. No, si no es feliz con el que tiene, hermano, lo siento, no va a ser feliz. No, es que si yo, cuando yo entonces me gradúe, entonces voy a ser feliz. Mire cómo estamos los graduados. Exactamente. Alguien dijo, bueno, cuando yo me case, seré feliz. ¿Será cierto, hermanos casados? Amén, dice los hermanos. No, pero si no es feliz soltero, no va a ser feliz. Casado, o sea, cásese con alguien que sea feliz, porque si no es feliz de soltero, no será ni casado. Entonces pensamos que para hallar el gozo y la felicidad, estoy pensando en apuntar. Pablo halló la felicidad justo donde se encontraba. Y esta es la primera lección que tenemos, hermanos. Necesitamos hallar el gozo aquí y ahora donde nos encontremos. Alguien podría decir, cuando yo sea sano de esta enfermedad X, voy a ser feliz. Hermanos, hay muchas personas sanas que se están tirando en el puente del incienso. O sea, la salud no es sinónimo de felicidad. Por eso el tema del gozo es un tema de vida o muerte. Y Pablo se lo toma muy en serio y vuelve a insistir en ese gozo. Ahora, ¿qué es el gozo cristiano? A veces pensamos que el gozo cristiano es reír y reír, o lamentablemente, hay que decirlo, pero hay iglesias que piensan que el gozo cristiano es que yo me caigo en la iglesia y empiezo a reír a carcajadas sin dominio propio. Y uno pregunta, ¿y qué le pasó al hermano? Y dice, es que se está gozando en el espíritu. Y uno dice, ¿eso será el gozo cristiano realmente? ¿Qué dice la Biblia? Recuerden ustedes, en Gálatas Pablo dijo, mas el fruto del espíritu es amor, y pone allí gozo en segundo lugar. Gozo. Y ojo, porque dice paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio, o en otra versión dice templanza, que significa dominio propio. Entonces, si yo me estoy riendo a carcajadas descontroladamente y ni puedo hablar, etcétera, eso no es parte del fruto del Espíritu, porque el Espíritu Santo trae dominio propio sobre nosotros. De manera que, hermanos, el gozo cristiano va mucho más allá de ser feliz o de tener una cara bonita o de tener dopamina en el cuerpo o adrenalina. Es un estado de satisfacción y paz interior que se refleja en nuestra actitud y en nuestro carácter. Eso es el gozo cristiano. Es un estado de satisfacción y paz interna que por supuesto se refleja externamente en nuestro carácter, en nuestra actitud. Una persona gozosa se ve a muchos metros de distancia. No porque todo el tiempo ande riéndose,
sino porque hay algo más allá de una sonrisa, hay algo interno que le hace estar gozoso. Ahora, si ustedes notan en el pasaje, hermanos, la palabra regocíjense en el Señor está en imperativo, o sea, no es una sugerencia. Pablo nos está dando un mandamiento explícito al gozo en este pasaje. La pregunta es, ¿por qué Pablo, después de dar un indicativo antes de este imperativo, en capítulo 1, 2 y 3, nos está animando, nos está dando instrucciones y al llegar a buscar el gozo del Señor? Y al llegar a este capítulo lo hace a través de un mandamiento. Bueno, por lo menos por dos razones. La primera, hermanos, es porque la obediencia sin gozo es puro legalismo fariseísta. ¿Sabía usted que nosotros podemos obedecer a Dios sin gozo? Podemos ser muy religiosos, podemos estar participando en todas las actividades. ¿Sabe quiénes eran buenos para obedecer a Dios? Eran los fariseos, por lo menos obedecer externamente. Pero ¿sabe cuál era el problema? Ellos no tenían ese deleite y ese gozo. Y el asunto, hermanos, no es simplemente estar esta mañana aquí. La pregunta es, y es la pregunta que Dios nos hace, ¿está nuestro espíritu y nuestro corazón deleitándose en lo que estamos haciendo? Porque ese fue el reclamo de los profetas al pueblo en el Antiguo Testamento. Este pueblo me alaba de labios, pero su corazón está lejos de mí. Es más, la meta principal, hermanos, del creyente es glorificar a Dios. Pero es imposible glorificar a Dios si yo no tengo gozo y deleite en sus mandamientos. Hay un hombre que escribe mucho acerca del gozo y de hecho se considera un hedonista cristiano. Él tiene un libro que se llama Cuando no deseo a Dios, seguramente usted lo ha escuchado, él se llama John Piper, y él dice esta frase que me dejó pensando: Dios es más glorificado en nosotros cuando estamos más satisfechos en Él. Dios es más glorificado en nuestra vida cuando tenemos más deleite, más satisfacción en Él. Y número dos, ¿por qué Pablo pone el tema del gozo como un mandamiento? Y es porque el gozo cristiano nos librará de encontrar gozo en el pecado. Entre más satisfechos estemos con Cristo, hermanos, menos vamos a desear el mundo. Pero entre más insatisfechos nos sintamos con Cristo, más expuestos vamos a estar a otro tipo de gozo que va a empezar a competir con el gozo de Cristo. Y ahí es donde vemos que la falta de gozo en Cristo nos conduce a una decadencia espiritual. ¿Se recuerdan que hemos hablado mucho acerca de Daniel? Y uno dice, ¿por qué Daniel, un jovencito de 15 años, que fue expuesto a los lujos de Babilonia, y Nabucodonosor tuvo, y es la estrategia número 1 para ganar a los jóvenes de Satanás, es exponernos a los lujos y placeres del pecado? Pero Daniel, siendo de 15 años, dice que propuso en su corazón no contaminarse con esos deseos. Pero ¿sabe por qué Daniel pudo blindar su corazón? Porque él estaba tan satisfecho en Dios que eso hizo que su corazón se blindara. Querido joven, querida señorita, muchas personas dicen que los jóvenes cristianos se pierden en la universidad. A mí me da la impresión que ya estaban perdidos antes de la universidad, pero no nos habíamos dado cuenta. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Si tú no estás satisfecho en Cristo ahora, cuando vengan otro tipo de gozos y atracciones, nuestro corazón será seducido. Pero no solo Pablo nos ordena en gozarnos en el Señor, sino ahora en nuestro segundo encabezado, vamos a ver algo que es importante, porque ahora Pablo nos va a hablar de la fuente del gozo. ¿De dónde viene el gozo cristiano? Y fíjense lo que dice otra vez el versículo 4 del capítulo 4. Regocijaos, dice el texto, en el Señor. Regocijaos en el Señor. O sea, Pablo nos está hablando que el gozo cristiano
viene del Señor. Y esto, hermanos, es muy importante porque esta frase en el Señor no es una frase accidental en el libro de Filipenses, aparece más de 9 veces y quisiera que diéramos un vuelo panorámico de dónde ya encontramos esta frase para poder entender el peso de en el Señor en el capítulo 4. En el capítulo 2, verso 19, Pablo dijo: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo. Pablo no esperaba en él, porque cuando esperamos en nosotros nos desesperamos, somos impacientes por naturaleza. Pablo esperaba en el Señor, dice en Filipenses 2:19. En Filipenses 2:24 vuelve y repite: y confío en el Señor, que yo también iré pronto a vosotros. Pablo no confiaba en su abogado, Pablo no confiaba en sus, relaciones con personas de autoridad para salir, sino él confiaba en el Señor. En el versículo 29, recibidle pues en el Señor con todo gozo. Estaba animando a la iglesia a recibir a Epafrodito en el Señor. En el capítulo 3, verso 1, volvemos a ver la frase: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. En el capítulo 4, versículo 1, así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad firmes, ¿en qué dice una vez más? En el Señor. O sea, para Pablo no hay manera de estar firme en la vida cristiana si no es en el Señor, en su fuerza. Y lo que estudiamos la semana pasada acerca de Evodia y Síntique. Ruego a Evodia y Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Otra vez. Y en el capítulo 4, versículo 4, regocijaos en el Señor. ¿Se dan cuenta, hermanos, de qué importante es esa frase? Lo que nos está diciendo Pablo es que la fuente, la base del gozo cristiano es el Señor, viene de Él. Fíjense, hermanos, que el texto no dice gozaos en las bendiciones del Señor. Tampoco dice gozaos en los milagros del Señor, sino Él nos está animando que su gozo, que la fuente de su felicidad sea el Señor. Y eso cambia, hermanos, radicalmente nuestra manera de entender dónde está el gozo cristiano. Es decir, el gozo cristiano no está en nuestras circunstancias. El gozo cristiano no está en cómo yo me siento por fuera o qué es lo que me está pasando alrededor, sino es una fuente interna que constantemente está fluyendo por la persona de Cristo. El salmista lo dijo en otras palabras de una manera muy especial. En Salmo 73, verso 25, él dijo lo siguiente: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? O sea, él no decía, yo tengo mansiones en el cielo. Eso es lo que trae gozo para muchas personas. Saber que allá tendremos un cuerpo glorificado, pero el salmista no estaba gozoso en eso. ¿A quién tengo yo en los cielos?, decía el salmista, sino a ti. Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Hermanos, es mi oración que todos lleguemos a esta convicción. A este sentir, porque es un hombre que está cautivado por el gozo del Señor. Nada le trae más gozo que eso. Ahora, el problema, hermanos, es que parece ser, ¿no es cierto?, que en la iglesia estamos muy gozosos, ¿no es cierto? Tenemos conciertos, tenemos aniversarios y tenemos grupos, tenemos cumpleaños, ¿verdad? Ayer estuvimos gozándonos en un cumpleaños. O sea, parece que hay mucho gozo en la iglesia en términos generales, pero el problema es que ese gozo parece que no está viniendo del Señor, sino de las bendiciones del Señor. No estamos gozándonos en la persona de Cristo, sino en las bendiciones que Cristo nos da. Y hermanos, son dos cosas totalmente diferentes. Son dos cosas totalmente diferentes, porque entonces el gozo
muchas veces está viniendo del bienestar personal y no en la persona de Cristo. Y Pablo nos dice, gócense, no en las bendiciones, no en los milagros, que hermanos, todas esas cosas son importantes y debemos celebrarlas, pero Pablo nos está diciendo que la fuente no sea esas bendiciones. Porque entonces nuestro gozo desaparece a la primer prueba y a la primera aflicción que viene a nuestra vida. De hecho, hermanos, la acusación de Satanás hacia todos nosotros esta mañana es que estamos aquí no por Dios, sino por las bendiciones de Dios. Y si no me cree, voy a presentarle las palabras de Satanás con su acusación a Job. Recuerdan que Dios le pregunta a Satanás, ¿has visto a mi siervo Job cómo me obedece y me sirve? Y miren ustedes qué respuesta la que Satanás le da a Dios. ¿Qué le responde Satanás a Dios? Le dice Satanás, Job, muy creyente, muy santo. Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes has aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. ¡Wow! Hermanos, esa es la misma acusación de Satanás hacia todos los cristianos. Ellos no te sirven porque te sirven por amor. No, porque tú le has dado bendición al trabajo de sus manos. Pero quítale el trabajo de sus manos, quítale a los hijos, quítale su casa y verás cómo te blasfema en tu misma presencia. La pregunta es, ¿cuál es nuestra motivación? ¿Las bendiciones de Dios o la persona de Dios? Ese es el gran reto y por eso Pablo dice, gócense en el Señor. En el Señor. Cuando nos sentimos, hermanos, devastados, arruinados y amargados por algo que Dios nos ha quitado, Dios acaba de eliminar un ídolo en nuestra vida. Y todos en algún momento nos hemos sentido así, ¿no es cierto? Porque la fuente de nuestro gozo dependen de otras cosas y no del Señor. ¿Cuál es el engaño, hermanos, del mundo? Que para ser felices y que para tener gozo necesitamos dinero, necesitamos fama. Y esta semana justamente yo creo que uno de los ejemplos de esto que a mí me impactó mucho, estuve leyendo acerca de una agrupación americana famosa entre la década de los 80s y 90s, que hasta el día de hoy se sigue escuchando, por supuesto. Es este grupo de música punk, Nirvana. ¿Cuántos han escuchado Nirvana, verdad? ¿Cuántos tienen en su celular música Nirvana? Este grupo fue muy famoso entre los jóvenes en esta década, especialmente a principios de los 90. Pero me llama mucho la atención cómo termina su vida el vocalista principal y guitarrista, su nombre Kurt Cobain. Este es un grupo americano en Estados Unidos y la manera en que termina la vida de este personaje es impactante. Él termina quitándose la vida a los 27 años, en pleno apogeo y auge de fama y de riqueza. Él tenía todo lo que este mundo podría decir nos da la felicidad. Tenía riqueza, tenía fama, tenía una dulce y linda esposa, tenía una dulce niña como hija. ¿Qué le faltaba a Kurt Cobain? Lo interesante es que él escribe una carta antes de tomar esa decisión. Y hay fragmentos que quiero leer de esa carta. Y él escribe poco antes de quitarse la vida con un arma de fuego lo siguiente.
Ya hace demasiado tiempo que no me emociono ni escuchando música, ni creando música, ni escribiendo música. Ni siquiera haciendo rock and roll. Me siento increíblemente culpable. No puedo engañar a ninguno. Simular que me la estoy pasando al 100%, bien sería el peor crimen que me pudiera imaginar. Soy consciente que nosotros hemos influido y gustado a mucha gente. Sin embargo, soy el típico Piscis, refiriéndose a su signo del zodíaco, triste, sensible e insatisfecho. Dios mío, ¿por qué no puedo disfrutar? No lo sé. Tengo una mujer maravillosa, llena de ambición y comprensión, y una hija que me recuerda mucho como yo solía ser cuando era niño. No puedo soportar la idea de que Francis, su nena, se convierta en una rockera siniestra, miserable y autodestructiva como en lo que yo me he convertido. Lo tengo todo y lo aprecio, pero me siento frustrado. Gracias a todos, desde lo más profundo de mi estómago nauseabundo, por sus cartas y su interés durante los últimos años. Soy una criatura cambiante y lunática. Se me ha acabado la pasión. Recuerden que es mejor quemarse que apagarse lentamente. Paz y amor y comprensión. Kurt Cobain. Wow. ¿Se dan cuenta, hermanos, que el tema del gozo es cuestión de vida o muerte? Él tenía todo: dinero, fama, riqueza, casas, pero terminó a los 27 años tomando esta decisión. El teólogo Agustín de Hipona en el siglo IV escribió algo, hermanos, que sigue siendo palabras que siguen llegando a nuestro corazón. Él dijo lo siguiente: tú nos hiciste para ti, y nuestros corazones no descansarán hasta que encuentren descanso en ti, oh Dios. Hermanos, ¿saben para qué fuimos creados nosotros? Fuimos creados para Dios. Pero el ser humano insiste en encontrar otro lugar que no sea Dios para hallar la felicidad. El ser humano insiste en que lo que me hace falta es otra cosa. Y tratamos de llenar ese vacío en nuestro corazón con riqueza, con sexo, con drogas, con etcétera, etcétera. Y hermanos, al final del día, no nos engañemos, miles y miles de personas a lo largo de este universo dan testimonio que eso jamás va a llenar el vacío que solo Dios puede hacer. No caminemos por ese camino, porque fuimos creados para Dios y nuestro corazón solo estará satisfecho cuando lleguemos y estemos con Él. Y esta ha sido una de las cosas que Dios siempre ha tratado con su pueblo. Jeremías compartió esto como en 2 cisternas y me gusta mucho cómo él lo habla. Y fíjense lo que dice en Jeremías 2, versículo 12. Espantaos cielos sobre esto y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová, porque 2 males ha hecho mi pueblo. 2 males. Número 1, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Eso fue escrito hace más de 3,000 o 4,000 años, o 3,000 años, 2,500 años atrás. Pero hermanos, ¿no es cierto que seguimos cometiendo estos 2 males? Nos alejamos de Dios, fuente de agua viva, y nos cavamos cisternas, pero cisternas rotas. No retienen agua, por más que le echemos, no lograrán satisfacer los deseos de nuestro corazón.
Y ahora llegamos entonces a la siguiente parte, regocijaos en el Señor. Ya vimos el mandamiento de regocijarnos. ¿Qué es el gozo cristiano? Ya vimos su fuente y lo peligroso que es tratar de encontrar gozo en nosotros mismos, tratar de encontrar gozo en lo que este mundo nos ofrece. Y ahora la siguiente palabra que el apóstol pone es regocijaos en el Señor siempre. Y esto es lo interesante del gozo cristiano, hermanos, es que permanece en las buenas, pero también en las malas. Y si hay un gozo, hermanos, indestructible cuando la fuente es el Señor, es definitivamente el gozo cristiano. Aún en las malas, aún en los momentos más difíciles. Y lo vemos, hermanos, desde el libro de Hechos. Y es un pasaje que siempre me llama la atención al ver lo que le habían pasado a los apóstoles y ver la cara y la actitud con la que ellos salieron. Hechos 5:40 dice, y convinieron con él y llamando a los apóstoles, ahí estaba el Sanedrín que estaba castigando a los apóstoles, por Pedro y Juan por predicar. Después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieran en libertad. Y ellos, ¿qué dice, hermanos? ¿Cómo salen del concilio? Salieron de la presencia del concilio, ¿cómo dice? Gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Yo no sé si usted saldría gozoso después de que le azoten su espalda. ¿No suena raro esto? ¿No parece raro Pedro y Juan? Después de que lo azoten. Yo sé que nosotros no hemos vivido este tipo de persecución todavía, pero levanten su mano a cuántos los azotaron su mamá y su papá. Ok. ¿Cómo salía usted, hermano? Gozoso salía usted también, ¿verdad? O sea, uno salía triste, enojado. Yo recuerdo el cincho, ¿verdad? Aquí en mi espalda, pero digamos, no salía muy contento, que digamos. Pero ¿cómo salieron aquí los apóstoles? Salieron gozosos. Porque tenían el gozo del Señor. La Biblia nos dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Eso lo dijo Nehemías, capítulo 8. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Es lo que nos mantiene, es lo que nos anima a seguir adelante. Y Pablo en Romanos escribió, aun cuando se nos venga el mundo encima, Pablo dijo en Romanos 8:35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas que dice, hermanos, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo el gozo en el Señor es indestructible? Aún Pablo en la cárcel, de hecho, en su segundo encarcelamiento en Roma, Nerón lo va a condenar a muerte por decapitación. Pero aún así, él se mantiene con ese gozo. La pregunta es, ¿dónde está la fuente de mi gozo? ¿Qué es lo que usted más disfruta? ¿Qué es lo que más a usted lo hace feliz? ¿Es el Señor? ¿Es su comunión con el Señor? He ahí la gran pregunta de este punto. Para terminar, vamos a pasar a nuestro segundo encabezado y es la gentileza cristiana. Pablo ahora en el versículo 5 nos habla, después de hablarnos del gozo, conectado con el gozo, el tema de la gentileza. Leamos este pasaje, dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca.
Fíjense, hermanos, cómo Pablo pasa del gozo a hablarnos de la gentileza. La pregunta es, ¿qué es una persona gentil? ¿Se recuerda usted, nuestros padres nos enseñaron, o si sus padres usaban esta frase cuando nos hacían un favor, respondían muy gentil de su parte? ¿Todavía se acuerdan de eso? Las nuevas generaciones quizás no usen mucho esa palabra, pero ¿qué significa gentil? Bueno, en el diccionario una definición es que es la cualidad de ser amable, atento y educado. Pero en la palabra en griego que aparece en este pasaje es amabilidad, bondad y benevolencia. ¿Qué sería lo contrario a gentil? ¿Sería una persona grosera? ¿Una persona maleducada? ¿Descortés? ¿Conflictiva? ¿Impaciente y sin misericordia? Pregunto, hermanos, ¿qué caracteriza más a los cristianos de hoy día? ¿Conflictivos o gentiles? Ojo que no dice, vean el pasaje, no dice, vuestra amargura o vuestro mal carácter sea conocido de todos los hombres. Vuestra gentileza es otro fruto del Espíritu Santo que Él presenta en este momento. Ahora, lo que me llama la atención, hermanos, es que Pablo está terminando la carta de Filipenses y está cerrando con aplicaciones bastante prácticas en nuestra vida, hablándonos de la unidad, de la armonía, del gozo y ahora de la gentileza. ¿Saben por qué, hermanos? Porque el Evangelio no es una doctrina teológica que se queda en el aire, en el mundo de las ideas, sino el Evangelio es algo que transforma nuestro estilo de vida, nuestro vocabulario, nuestra actitud hacia los demás. Por eso Pablo está cerrando, hablándonos de esta virtud que hoy es probable nosotros la tengamos ahí guardada o no hablemos de ello. Los cristianos debemos ser conocidos por ser personas gentiles, amables, corteses. Uno de los requisitos, de hecho, para ser obispo, Pablo lo colocó allí, para ser líder en la iglesia. 1 Timoteo 3, palabra fiel, si alguno anhela obispado, que dice, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable. Y esa palabra amable es la misma que usamos en Filipenses, gentil. Eso significa, hermanos, que debemos hacer o debemos promover la amabilidad en la congregación. Y dice, con todos los hombres, ser gentiles con todos los hombres. ¿Sabe qué significa eso? Con los que nos caen bien y con los que no nos caen bien. Gentiles y amables en la casa, en la iglesia, en el trabajo. Y saben, hermanos, Pablo no tenía una personalidad muy gentil, que digamos. ¿Recuerdan ustedes que en 2 Corintios 11 él dijo que era tosco de palabra? Pero ¿sabe qué? Él era intencional por mostrarse amable, benevolente. ¿Sabe con qué iglesia tuvo problemas serios Pablo? ¿Con qué iglesia? ¿Con Castillo Fuerte? No, con la iglesia de Corinto. Cuestionaban su apostolado, sus instrucciones. Pero mire cómo Pablo, siendo ese hombre fuerte, en el Señor se convertía en una persona dócil. Y vean cómo se dirige a los corintios. Escribe una carta fuerte, pero miren las palabras que utiliza. 2 Corintios 10, verso 1. Y yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre. ¿Y qué dice, hermanos? Y la ternura. ¿Sabe esa palabra en griego? Ternura es la misma de Filipenses 4:5. Vuestra gentileza sea conocida. Es la misma palabra. O sea, Pablo nos está diciendo, sean tiernos. La ternura
de Cristo. Para mí es impresionante que lo diga Pablo. Me gustaría más que lo dijera Juan. ¿Cómo era? Juan era el apóstol del amor, ¿no es cierto? Pero Pablo, siendo Pablo, nos manda a ser gentiles. Este mundo, hermanos, no fomenta la gentileza, ¿no es cierto? La amabilidad. ¿Qué es lo que vemos hoy? Tenemos una guerra allá en Europa y digamos, no motiva mucho eso a la amabilidad y a la ternura, pero debemos mostrarnos con estas personas también, con la amabilidad. Mientras veíamos en Europa una guerra entre Ucrania, o vemos entre Ucrania y Rusia, de repente vemos con nuestros vecinos en México, en un estadio, entre el Querétaro con el Atlas, haciendo su propia guerra. Digamos, el mundo no fomenta la ternura ni la amabilidad. Lo que vemos en las noticias no es eso. Pero lo triste, hermanos, es que ni siquiera vemos esa ternura, esa gentileza dentro de nosotros como cristianos. Le voy a hacer una pregunta y es la pregunta más espiritual que quizás nos haya hecho alguien y no nos hemos dado cuenta. Es una pregunta muy espiritual, que no suena espiritual. Hermano, ¿tiene usted amigos? Y eso que tiene que ver con la espiritualidad, tiene mucho que ver. El gozo del Señor, la gentileza del Señor, nos hará traer amigos. ¿Sabe que muchos cristianos no tienen amigos? Jesús le dijo a sus discípulos, ya no les voy a llamar siervos, les voy a llamar amigos. ¿Por qué no tenemos amigos? Personas a las que podamos decirles, mira, me siento así, estoy triste. Personas con las que podemos hablar muy transparentemente y nos sentimos solos. Quiero terminar con las aplicaciones finales. ¿Dónde está la fuente de nuestro gozo, hermanos? ¿Está en el Señor? Porque si no está en el Señor, estamos viviendo un engaño que pronto se va a acabar. Quizás debamos orar como el salmista, vuélveme el gozo de tu salvación. Y la segunda aplicación es, ¿estoy reflejando en mi carácter la gentileza y ternura de Cristo? El único Jesús que la gente conoce será el que tenemos en nuestro corazón y el que llevamos en nuestra vida. No predicamos solo con nuestros labios, sino también con nuestro carácter. Pongámonos de pie, hermanos. Vamos a orar. Amado Padre, cuando consideramos el tema del gozo, en verdad nos damos cuenta, Señor, cómo nuestro corazón puede hacerse otras fuentes de gozo que compiten con el gozo de Cristo. Queremos pedirte, Padre, que esta mañana nos ayudes a renunciar a otras fuentes de gozo que puedan estar mermando o secando nuestra vida espiritual. Señor, tú conoces a cada hermano, a cada hermana que está aquí presente. El mundo nos seduce allá afuera.
poniéndonos otras cisternas, pero cisternas rotas que no retienen agua. Ayúdanos, Señor, a volver a ti, a ese gozo que solo está en tu presencia. Ese gozo que viene de la comunión contigo, no de las bendiciones. Y Padre, si hay alguien aquí que ha perdido ese gozo por circunstancias difíciles, puede ser alguna cuestión de salud, algún problema, que tu gozo sea su fortaleza, como decía Nehemías. Que busquemos intencionalmente ser felices en el Señor y solamente en el Señor, y para gloria de tu nombre, Padre. Y que ese gozo, Señor, se refleje en nuestra amabilidad y en nuestro trato hacia los demás. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar su lugar, amados hermanos.